juez de Israel, Samuel. Primero Samuel capítulo número 13. Bendito el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienen? Versículo 14. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor de esta forma: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te rogamos que tu presencia, Dios mío, nos toque, nos transforme, Señor, nos edifique y sobre todas las cosas que podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una exégesis de estos capítulos anteriores. Ahí le estaba hablando el Señor a el rey Saúl. El rey Saúl había cometido grandes pecados. El primer pecado que cometió fue hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Cuál fue la primera? Hacer el papel de sacerdote o de juez, de representante de Dios. Lo de él era gobernar Israel. Después consultó una divina, perdonó a aquel rey y los animales, etcétera, etcétera. Ahora Dios le está diciendo en este versículo número 14, más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y lo que le gusta apuntar, lo que le gusta tener un récord, vamos a hablar un varón conforme al corazón de Dios. ¿Sabes qué? Y vamos a desmentir muchos mitos hoy también. Hay muchas personas que estoy mirando yo en el internet, he conversado con ellos, he hablado y a través de la historia he visto muchas personas que tratan de justificar malos actos, malas cosas que han cometido, que han hecho, pecados, diciendo que alguien le profetizó en una ocasión, en un momento, dado que él era como David, conforme al corazón de Dios. Ahora, yo le voy a decir una cosa, en el contorno bíblico, teológico y lo que estaba sucediendo en ese tiempo, Dios vio a David que era conforme a su corazón en ese momento. Si ustedes ven, él mandó a Samuel a la aldea de Belén, a la casa de Esaí, a ser ungido a uno de los hijos de Esaí como rey. ¿Recuerdan de eso? Ahora, se piensa que para ese entonces David era un adolescente, era un muchachito que se dedicaba ¿a qué? A pastorear y a cantar con su arpa y alabar y glorificar a Dios, mientras los hermanos estaban en otros quehaceres, iban a la guerra, iban aquí, iban allá. Él estaba enfocado en cuidar las ovejas de su padre y adorar a Dios. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted y no me la responda, contéstela a sí mismo usted. ¿David siguió con los años siendo conforme al corazón de Dios? ¿O fue solamente en un momento? No existe un solo versículo en la Biblia donde me diga a mí, mire que yo he buscado y he rebuscado. Busqué en enciclopedias bíblicas, busqué en auxiliar bíblicos portavoz, busqué en Google, busqué en concordancia y existe un solo versículo, que acabamos de leer, para justificar esto que dicen muchas personas, conforme al corazón de Dios. Porque muchos dicen, David mató y era conforme al corazón de Dios. No, señor. Cuando David cometió el error, el pecado de adulterio, de fornicación, de lascivia, de homicidio, dejó en ese mismo momento de ser conforme al corazón de Dios. Se le cayó ahí mismo los grados, fue degradado. Y vamos a ver, David cometió varios errores a través de la historia. No todo lo de David fue bueno. Sí, fue un reformador, fue un hombre que hizo grandes campañas a favor de Israel, volvió a obtener las tierras que le habían quitado los filisteos, el cananeo, etc. Fue un hombre que Dios usó. Pero en una ocasión David le dijo a Dios, oró y le dijo, yo quiero hacerte un templo, porque en ese tiempo
el arca del pacto estaba, ¿cómo se dice esto? Una casa de campaña, en una tienda, exactamente. Dice, y yo estoy viviendo en palacio, los demás están viviendo, y Dios le dijo de esta forma, tú no me harás ningún, ¿cómo se dice? Templo, ninguna casa, porque tus manos están como manchadas en sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay personas que justifican los errores que hizo David, que adulteró, que fornicó, que mató, que mintió. En una ocasión, cuando él fue agarrado por uno de los cananeos y fue llevado delante del rey, David se hizo pasar hasta por loco. Dice que se hizo el loco, se viró los ojos, la baba le rodaba por la barba y el rey le dijo, ¿para qué me traen a este loco aquí? Demasiado loco estoy con este país para que me estén trayendo loco. Pecado de mentira, ahí está. Ahora, de engaño, ¿cómo se dice esto cuando una persona, tú me la vas a pagar? De venganza también. Ahora, ahí en este versículo, Dios estaba escogiendo a David para ser el nuevo rey de Israel, porque al otro lo había desechado. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 12, mire lo que dice. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 12. Aquí está. Y dice, envió pues por él y le hizo entrar. ¿Y cómo era David? Era rubio. Y dice, rubio, y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántatele y úngele, porque este es. Como era David en ese momento. Ahora, era un muchacho que, como yo dije, se había consagrado. La mitad de los salmos escritos, son 150, lo escribió David. Son 150, la mitad son 75, pero David escribió 73, casi la mitad, ¿verdad? Increíble. Escribió, como le vimos el Salmo 1, el Salmo 2, el 3 que estuvimos predicando no hace mucho, donde se le volvió un desorden grande en su vida por causa del pecado que había cometido. 2 pecados grandes que cometió. Y siempre he dicho yo que el pecado engendra pecado, porque el primer pecado que él cometió fue estar como ocioso. Él andaba paseándose, andaba caminando sin ningún tipo de problema allí en el palacio mientras Israel estaba en guerra. Es el primer pecado. El segundo pecado fue ver a aquella mujer que se estaba bañando, que estaba desnuda, mandarla a traer, acostarse con ella y después mandar a matar a su marido para tapar su pecado. Wow. En ese mismo momento le cayó la desgracia a David. Si David era conforme al corazón de Dios, en algún momento, ya en ese mismo momento dejó de ser conforme al corazón de Dios. Homicidio, mentira, lascivia, yo no sé cuántas cosas cometió para él adquirir abuso de poder. ¿Cuántas cosas hizo David para lograr lo que él quería? Y Dios después mandó al profeta Natán. Y saben la historia esa de las ovejas, etcétera, ¿verdad? ¿Te la saben? Que dice que había un hombre que tenía bastantes ovejas y le llegó una visita y fue y le agarró al que vivía al lado una ovejita que tenía nada más y se la mató. Y David se encendió en ira y dijo, ¿dónde está ese hombre para matarlo? Y dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Entonces, él se arrepiente, ayuna, ora, clama, deja de comer, deja de dormir, se acuesta en el suelo, se echa tierra en la cabeza, pide a Dios que le perdone, que le restaure, y Dios manda a Natán y Natán le dice, ¿sabes qué? Dios te ha perdonado. Dios dice que te va a restaurar, no te va a quitar el reino, así le dijo, no te va a quitar el reino, pero las consecuencias del pecado que cometiste van a ser estas. Tus hijos se van a virar en contra de ti, se van a acostar con tus mujeres, va a haber un escarnio, va a haber burla. Y exactamente, un hermano viola a una hermana, Amón viola a Tamar. El otro hermano, Absalón, cuando se dio cuenta que su hermana de padre y madre había sido violada, ultrajada y burlada, fue y los convidó a comer juntos. ¿Y saben lo que pasó? Agarró una espada y lo mató.
Después este mismo Absalón se vira en contra de David y lo hace huir, lo hace correr a él con todo su séquito real. Y él se proclama rey y después es muerto por Joab, un general de ejército de David. Entonces, estamos viendo nosotros que el pecado nunca, aunque uno pida perdón, aunque uno clame, aunque uno sienta que Dios le perdonó, va a haber consecuencias. Mira, qué consecuencias tan terribles tuvo David, que en el Salmo número 51 y versículo número 3, dijo David de esta forma: reconozco mi pecado, está siempre delante de mí. Ahí está. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre. Era un hombre que se había arrepentido. Lo que hice estuvo muy mal, pero la conciencia no lo dejaba. Dice que siempre estaba delante de él. Se acordaba que había mandado a matar a un hombre inocente. Se acordaba que cayó en adulterio, en fornicación, y que todo lo que se le había avecinado arriba, todo lo que le había venido arriba, era por consecuencia del grave pecado que él cometió. Así que cuando usted oiga diciendo eso, David era conforme al corazón de Dios y mató, usted le dice: no, señor, David ya no era conforme al corazón de Dios. Porque cuando uno es conforme al corazón de Dios, uno ama hasta a sus enemigos. Uno es misericordioso, es clemente, es pacificador, es santo, es justo, es verdadero. Ahora, si tú tienes odio, tienes rencilla, te crees mejor que las demás personas, tú no eres conforme al corazón de Dios, o yo no soy conforme al corazón de Dios. Si yo creo que soy más inteligente que los demás, aún siéndolo, trabajando en la NASA, o trabajando en el Pentágono, o trabajando no sé dónde, siéndolo, si yo demuestro que porque yo soy un ser superior a los demás, ya en realidad ahí mismo el orgullo se ha apoderado de mí y vengo a ser semejante al mismo diablo. Porque es verdad que al diablo lo hicieron diferente a los demás ángeles. No era diablo, pero en ese tiempo era un querubín brillante, lindo, hermoso. Dice que se paseaba en medio de las piedras hasta que se halló. ¿Qué dice la Biblia? Se halló en él maldad. Entonces, cuando ya existe esa maldad en la persona, esa persona ha dejado de ser conforme al corazón de Dios. Mire, yo quiero leerle algo aquí, lo que dice aquí en un escrito que dice: David fue un hombre conforme, fue en pasado, oigan esto, fue un hombre conforme al corazón de Dios de la manera siguiente. Número 1, creyó en Dios desde su juventud. Número 2, fue diligente y constante. Buscó el rostro y el consejo de Dios con una dependencia como la de un niño. Número 3, adoró a Dios con todo su ser y guió a todo Israel a hacer lo mismo, lo recto. Número 4, reconoció humildemente que Dios era el verdadero rey de Israel y que él era solo el representante de Dios. Y la última dice: pero su conducta pública mayormente, oiga, obedeció al Señor e hizo su voluntad. Sin embargo, en varias ocasiones posterior menospreció a Dios. Número 1, dice, y a su palabra, cometió pecados de adulterio, pecados de homicidio, hizo un censo en Israel en contra de la voluntad de Dios. Es increíble eso. Yo quisiera que buscáramos en primer libro de Crónicas, Crónicas 21, 1 al 17. Y vamos a leer nada más el primer versículo. Primero de Crónicas 21. Y vamos a ver quién lo. Crónicas, primero de Crónicas. Recuerden que en el Antiguo Testamento es libro. Ahí está, ya el hermano lo tiene. Sí, ya lo puso, sí. 21.1 dice: ¿más quién? Satanás se levantó contra Israel e incitó ¿a quién? A David que contase a Israel, que hiciera un censo. Ahora, si ya David fuera conforme al corazón de Dios, el diablo no se le puede acercar para nada. Le dijo al oído: oye, ¿por qué tú no cuentas a ver cuántas personas en Israel?
Oye, ¿por qué tú no cuentas a ver cuánto tienes tu ejército? Y dice la Biblia en este mismo capítulo, número 21, que el Señor se enojó en gran manera contra David y contra Israel. Y por causa del pecado de David, el Señor en ese día mató a más de 70,000 hombres. Entonces, quiere decir que las consecuencias que uno tome, a la larga, a la corta, va a afectar hasta terceros. ¿Sabe por qué? Porque a mí un día también me dieron una profecía y el profeta, yo no sé si lo hizo para congraciarse conmigo o qué sé yo, si estaba en la carne o en ese momento yo estaba bien delante del Señor y me dijo de esa misma forma. Y lo hemos oído tanto, es tanto conforme al corazón de Dios. Dios ha visto tu corazón, eres conforme al corazón de Dios. A lo mejor en ese momento, ¿verdad? Pero cuando uno se aparta, cuando uno quita la mirada de Cristo, cuando uno empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada, ya no es conforme al corazón de Dios. Y esto lo vemos en la Escritura, costó grandemente estos dos pecados a David, ya no fue el mismo, cayó enfermo en cama. De tal forma que ya perdió su capacidad para gobernar, que el hombre en tiempo de calor tenía frío. Imagínense, tuvieron que darle una mujer mientras él vivía para que dice que lo calentara. Porque ya el viejito su cuerpo no se calentaba. Entonces, por causa de lo que hizo David, hubo división en la familia, en los hijos. Nadie va ¿cómo se dice? A irse sin pagarlas, aunque nos arrepintamos. Yo me tiro de rodillas, yo sé que Cristo me santificó, me perdonó, me lavó. Cuando yo vine a los pies de él, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, pero tengo que seguir día a día, momento a momento, mirando a Jesús. Porque en Hebreos capítulo número 12, versículo número 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Es Cristo. No es una religión, no es una iglesia, no es un líder, no es un concilio, no es ningún tipo de líder. Se llama Jesús. Entonces mis ojos deben estar puestos en Jesús. En Jesús. Yo he visto tantas cosas, líderes religiosos, evangélicos, haciendo cosas terribles, unos enriqueciéndose, otros en adulterio, otros diciendo mentiras, otros haciendo cosas terribles, pero yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Ese no me va a mí a decepcionar jamás, porque Jesús lo dijo bien claro, hay que poner mis ojos en mí. Cuando Pedro trató de caminar o que caminó sobre el mar allí de Galilea, Pedro quitó la mirada de Jesús y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Y él dijo, Señor, socórreme. Cristo lo levantó y lo ayudó en ese momento. La primera persona que reconoció a Jesús como Mesías fue Pedro. Pedro le dijo, cuando Jesús hizo una pregunta, ¿quién dicen que soy yo, Jesús? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el ungido. Pero dice que más adelante, si usted ve en ese mismo capítulo, usted se va a dar cuenta que Jesús después empieza como a entristecer, es decir, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de personas malas y lo van a maltratar y lo van a matar. Y Pedro lo llama aparte y dice, que tal cosa no acontezca. Y Cristo lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué fácil es que las personas descuidarse. En un momentico, Cristo le da una bendición y le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi roca. Y más adelante el Señor le dice, Satanás. Entonces, nosotros los seres humanos podemos desviarnos. Por eso el mito queda roto. No hay un solo lugar, no hay un solo versículo en la Biblia donde me diga que David era conforme al corazón de Dios para siempre. Uno solo, leíamos ese, que Dios iba a escogerse uno conforme al corazón de Dios. Y cuando fue allí, era un niño que lo menospreciaron. Más adelante, si usted ve que Israel entra en guerra y sus hermanos van a la guerra y él ya había sido ungido y proclamado como rey, pero tenía que esperar el tiempo. Él tenía que madurar espiritualmente, físicamente. Y cuando él va allí, que él vence a Goliat, los mismos hermanos dicen, aquí viniste. Seguro lo que viniste fue a chismear aquí No, que mi padre le manda comida a usted, tú lo que vienes a mirar a ver esto aquí. Entonces, era un muchacho, sí, conforme al corazón de Dios. Escribió el Salmo 23, el Salmo 24, salmos tremendos, pero escribió el Salmo 32 también.
El Salmo 32 dice la dicha del perdón. Dice, dichoso, oigan eso, o bienaventurado el hombre cuya transgresión o falta le ha sido perdonada. Él se sentía todavía que todo lo que había hecho ahí está, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Y él hace una lista en ese capítulo, léalo después, se lo dejo para la casa. Dice, no seas como el mulo o el caballo, que no se acercan a ti, sino es con cabestro o freno, que hay que alarlo, ¿verdad? No seas como ellos, porque él se dio cuenta que sin Cristo, sin Dios, sin la presencia del Señor, no somos nadie. Y una de las cosas más terribles que David le tenía miedo era que fuera perder el gozo de la salvación y que el Espíritu Santo le fuera quitado. Él dijo, devuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente, dijo así. Así que, ¿podemos ser conforme al corazón de Dios? Yo pienso que sí. Somos llamados a eso. Somos llamados a vivir conforme al corazón de Dios. Somos llamados a vivir conforme a la presencia de Dios. Somos llamados a vivir una vida recta, una vida sin tacha, sin mancha. Alguien me escribía hoy preguntándome acerca del diezmo, que si diezmaba, Dios la bendecía a esta persona, y si le cae una bendición grande y le pregunto, ¿te estás congregando en algún lugar? No te sirve para nada. No diezmes. No sirve. ¿Para qué vas a diezmar? ¿Vas a mandar el dinero a la iglesia? No, Dios no necesita dinero. Y tú lo que tienes que doblegar tu corazón, ve y congrégate y busca de Dios, porque hay muchas personas que piensan que cuando esto suceda pueden comprar a Dios, que un día le van a decir, sí, pero yo no iba a la iglesia, pero mandaba mi cheque. Y Dios le va a decir, eso no sirve para nada, ¿verdad? No, exactamente. Una relación es lo que se necesita con el Señor. Y esa palabra relación es una palabra fuerte, una palabra poderosa, es una palabra que en griego significa koinonía. No es solamente la confraternidad o el ágape entre los cristianos, es una koinonía entre Dios y el ser humano. Buscar todos los días el rostro del Señor, por la mañana, por la tarde, por la mediodía. Hay veces estar, aunque esté usted aquí ocupado o ocupada haciendo cualquier cosa, tu mente puesta en las cosas de Dios. David cae en pecado, primero fue eso, por andar ocioso. Y también a lo mejor porque hay personas cuando llegan a cierto estatus, ya sea espiritual o social, que entran en una jerarquía, dice, yo no necesito orar. Y los he visto iglesias de 2,000, 3,000 miembros, donde le ha costado trabajo llegar a 3,000 miembros y a más de 3,000 miembros en menos de un año quedarse con 0. Y las personas hacerse pedazos. ¿Por qué? Porque descuidaron lo más grande de todo. Los fariseos eran muy observadores en cuanto al diezmo, a las ofrendas. Oiga, yo nunca he diezmado que yo me recuerde ni de la menta, ni de eneldo, ni el comino. Y esa gente diezmaban hasta el comino. Eran tan religiosos. ¿Eh? Sí. Estamos ahí, primera de Crónica, capítulo 21, versículos 7, 8 y 9. Ahí para que los hermanos lo vean también. A ver qué. Dice, y dijo David a Dios, he pecado gravemente. Él lo reconoció, claro. Gravemente en hacer esto. Ruégote que hayas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy loca. Se alocó el hombre. Pasa el 9. Se alocó. Sí. Y habló Jehová a Gad, vidente David, diciendo, ve y habla David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga. De esa la hablamos ahorita. Él le propuso varias cosas, una peste, un esto, lo otro, huir delante de los enemigos. Él dijo, no, mejor caer en tus manos, caer mejor en tus manos. Pero cayendo en las manos del Señor, ese día fue y mató a 70,000. En un día el Señor, pobres inocentes que estaban en sus casas, esposos, gente, trabajadores, personas que estaban que ni la debían, ni la temían. La ley no era fácil, no vayan a creer. Pero estamos en la gracia, pero por eso Pablo le dijo a Timoteo, ni participes en pecado.
Hay gente que le caía mal los mensajes de G. Ávila, como que lo confrontaban y se enojaban. Porque G. Ávila decía, si usted va a una iglesia donde usted no le enseña la doctrina real, santa, pura del evangelio, yo le digo a usted que no se quede más ahí, váyase, corra. Y hay personas que no les gusta que le señalen esas cosas. Hay que decir la palabra tal y como es. De ti mismo y de la doctrina, y dice, y no participes en pecado ajeno, le dijo Pablo a Timoteo. Timoteo era pastor de una de las iglesias más grandes de Asia, de la iglesia de Éfeso, y ahora Pablo le está dando esa instrucción: huye de las pasiones juveniles, no participes en pecado ajeno, consérvate puro, cuídate de la doctrina y de ti mismo. Y le damos una serie de consejos doctrinales acerca de cómo comportarse. Hay personas que están diciendo, yo caí en pecado porque soy débil. No, aquí todos somos débiles, eso es mentira. Todos somos débiles, pero en medio de la debilidad, Pablo mismo lo reconoció, porque le fue dado un aguijón para que en medio de su debilidad entonces él se haga fuerte. Pero nosotros nos hacemos fuertes a través de la oración, de la búsqueda de la palabra y de apartarte de todo lo que te quiera apartar de Dios. Si hay cosas que a mí me quieren alejar de Dios, pues yo me alejo rápido, rapidísimo, de los burladores, lo que estamos hablando nosotros hace unos días, del avaro, del maldiciente, del idólatra, del hechicero. Yo le predico a muchas personas, le invito a la iglesia y le hablo una o dos veces. Si él no quiere escuchar mi palabra o la palabra de Dios, yo tampoco lo quiero escuchar a él. Porque esta persona me va a hablar de sus vicios, de sus malas cosas, de sus orgías, de sus hechicerías, de sus mentiras, pues no lo escucho. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo: no participes en pecado ajeno. Y hay personas que se están metiendo en cosas donde no le importa. Dios nos mandó a ser nosotros pacificadores. ¿Qué es lo que es ser pacificador? Una persona que trae la paz, que busca la paz. Pablo le dijo, bendecid y no maldigáis. Entonces, quiere decir que el cristiano es llamado a pacificar. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21, habla del ministerio de la reconciliación, como si Dios, dice, rogara por medio de nosotros reconciliados con Dios. Esa es la única forma. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, nos separamos de Dios, nos convertimos nosotros peor que David. Hay gente que cometieron cosas malas en la Biblia para que nosotros veamos eso. Dice que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, como para que ¿cómo les dice eso? Bueno, testimonio, qué sé yo, para que las personas vean, ustedes no hagan eso. Claro, nadie se va a convertir en una estatua de sal, pero espiritualmente hay muchas estatuas de sal caminando por ahí, mirando para atrás y mirando para atrás. Y déjame ver qué es aquel que va a hacer. Y están mirando a su alrededor y mirando para atrás y poniendo la mirada y su corazón en las cosas materiales. David, después de esto, sí fue restaurado y él se arrepintió y clamó. Él dijo, actué locamente, se alocó, locamente, porque él quería tener números. Wow, qué clase de ejército tan grande. Y las guerras que ganó Israel, las victorias que obtuvo, no lo obtuvo por su ejército, sino lo obtuvo por Dios. En una ocasión, cuando Jonatán, el hijo de Saúl, iba frente al ejército, dice que Dios mandó hasta un terremoto y tembló y salieron corriendo los enemigos. A veces Dios mandaba truenos, piedras, avispas y yo no sé cuántas cosas, porque si los israelitas lo hubieran hecho por su fuero, por su poder, por su conocimiento, no lo hacían, como dicen los hermanos. ¿Saben por qué? Porque no eran guerreros, y eran agricultores y eran pastores. Y las demás naciones, como el filisteo, el cananeo, esa gente sí eran guerreros. Esos hombres y sí estaban preparados para la guerra. Así que las consecuencias que nos trae a nosotros quitar la mirada del Señor son consecuencias terribles. Ni por un segundo debemos de quitar la mirada de Cristo. Ni por un segundo. Hay veces que uno no tiene deseo de venir aquí porque está cansado, porque hace frío, porque está lloviznando, por no sé cuántas cosas pueden pasar. Pero yo a veces me pongo a pensar, mañana, aunque esté frío, esté lloviznando, yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar, me van a llamar la atención
o no me van a pagar el día, y si lo hago a cada rato me van a decir, ¿sabes qué? Ya yo no te necesito aquí. Entonces, mismo con Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que Dios un día diga, bueno, mijo, hasta la vista, baby, como dijo Arnold. Sí, que nos diga el Señor así, ¿verdad? Estás despedido y aquí no hay nadie indispensable. Nosotros necesitamos de Dios. Él no nos necesita de nosotros, somos nosotros. Y dice la Biblia que nosotros les amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Vamos a orar.